Buenas tardes. Una semana más, en este miércoles, nos reunimos para practicar juntos un tiempo de meditación y avanzar un poquito más en los últimos temas ya de nuestro curso. Y querría que empezáramos esta tarde directamente con la práctica que venimos repitiendo en estas últimas semanas, la que llamamos rueda de la consciencia. Vuelvo a poner aquí el dibujo, la imagen, que nos sirve de recordatorio y que nos invita a vivir en esta práctica los dos momentos a los que hacía alusión en la semana anterior. El primer momento de desidentificación, de toma de distancia desde el testigo, y el segundo momento de reconocimiento, descanso y permanencia en el silencio consciente en eso que somos. Así que sin más vamos a empezar ya con esta práctica. De una manera completamente descansada, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y sin forzar nada, poco a poco, ábrete a percibir en ti algo que es consciente. Siempre está. Siempre en ti hay algo que se da cuenta, algo que es consciente, algo que atiende, algo que observa. Percíbelo. Nos situamos ahí, en eso que es consciencia, atención, en definitiva en el testigo, y desde ahí vamos a recorrer con su luz toda la realidad en la que nos experimentamos, empezando por nuestro cuerpo. Así puedes dirigir la luz de la atención a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que percibes ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la silla o con el suelo. Dirige ahora la luz de la atención a la zona de tu vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Siente esa zona y a la vez que la sientes, permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración.
Es como si tu respiración masajeara interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Dirige ahora la luz de la atención a tu espalda y siéntela de abajo hacia arriba siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos. Siente el cuello, la cabeza y al sentirla acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna presión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él incluso una sonrisa. Y siente ahora todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Y al terminar este recorrido, observa una cosa. Por un lado está tu cuerpo, que estás sintiendo, y por otro lado está eso que es consciente de tu cuerpo, eso que se da cuenta de tu cuerpo. Nota esa diferencia. Están las sensaciones corporales que percibes, que van y vienen, que aparecen y desaparecen, que cambian. Y por otro lado está eso que es consciente de las sensaciones corporales y que permanece siempre estable. Mientras la atención esté viva y la mente pensante silenciada, te será fácil advertir que tienes un cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Tú eres eso que es consciente de tu cuerpo. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a tu mente y puedes preguntarte qué pensamientos pasan por mi mente en este momento y simplemente obsérvalos. Tomas un poquito de distancia, como si dieras un pasito atrás de la mente, te sitúas en eso que observa, en eso que se da cuenta y simplemente observa descansadamente los pensamientos que puedan pasar.
Seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos vienen a montones, parecen ocuparlo todo, forman ahí como una gran red, hasta el punto de que tú terminas perdiéndote, como si desaparecieras y todo fuera actividad mental. Por el contrario, cuando vuelve la atención, cuando das un pasito atrás y te sitúas en el testigo, en eso que es consciente, ahí adviertes que tienes pensamientos, pero que tú no eres tus pensamientos. Hay pensamientos que son involuntarios, son automáticos, aparecen sin pedir permiso, pero tú no eres esos pensamientos. Eres lo que es consciente de ellos. Y puedes dirigir ahora la atención de la misma manera a tus sentimientos. Puedes preguntarte, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos hay en mi interior? Y también aquí sencillamente, obsérvalos. Sitúate en eso que se da cuenta y observa el estado de ánimo, los sentimientos que en este momento percibes en ti. Obsérvalos. Seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos se enredan con los sentimientos, se alimentan mutuamente unos a otros y terminan formando una madeja también en la que fácilmente tú te pierdes. Es como si ellos lo ocuparan todo y tú hubieras desaparecido. Por el contrario, cuando vuelve la atención, cuando te sitúas en el testigo, puedes percibir que tienes sentimientos de todo tipo, de todo color, que son involuntarios, son automáticos, son variables, vienen y van, pero que tú no eres tus sentimientos. Tú eres eso que es consciente de tus sentimientos y se mantiene siempre estable. No experimenta ningún altibajo. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a esto que llamamos nuestra realidad exterior o nuestras circunstancias, a tu realidad familiar, relacional, laboral, social, política, mundial, y simplemente atiéndela. Atiende a aquella realidad que en este momento se presente ante ti. Puede aparecer tu familia, puede aparecer el planeta entero, cualquier circunstancia, sea la que sea, atiéndela. No juzgues nada, no quieras analizarla, tampoco pensar en modificarla, simplemente estás en el testigo, atiéndela.
Tal vez notes que cuando la atención decae, dejas de atender la realidad desde ahí, pueden ocurrir dos cosas. Simplemente que te despistas y la atención se acaba, te pierdes. O puede ocurrir también que alguna circunstancia de esa realidad te parezca que tiene todo el poder sobre ti. Por el contrario, cuando vuelve la atención, es decir, cuando atiendes la realidad, con la atención crece también tu lucidez, tu libertad interior frente a ella y tu capacidad de compasión. Vamos a dar ahora un pasito más. Hemos acabado el primer momento, ese momento que hemos llamado de desidentificación, para familiarizarnos en el testigo y en nuestra capacidad de observar. Y vamos a vivir el segundo momento. El segundo momento es permanecer en eso que es consciente. Es decir, permanecer en la atención desnuda, en el silencio. Es un simple estar, nada más. Si te ayuda, puedes querer conectar voluntariamente con la sensación de presencia. Es una presencia consciente, siempre disponible. Siempre tienes acceso a la consciencia en ti y siempre tienes acceso a la sensación de presencia en ti. Si te dices a ti mismo o a ti misma, soy consciente de estar aquí. Siento mi propia presencia consciente. Eso es. Ahí nos quedamos unos minutos queriendo sencillamente estar.
Continuamos con el tema en el que esta es ya la tercera semana, relativo a las creencias y en concreto al paso de las creencias como constructos mentales de las creencias a la comprensión. Habíamos hablado de lo que es una creencia, de sus características, sus rasgos, también los riesgos o los peligros que pueden implicar, y hoy querría dar un pasito más y plantear esta cuestión. ¿Qué significa esto de vivir sin creencias? Vivir sin creencias entendiéndolo como algo equivalente a ser sencillamente lo que somos. Vamos a empezar. Alguna vez hablando en grupos sobre este tema de las creencias y las creencias como construcciones mentales, como creaciones del cerebro, de la mente, etc., alguien me ha preguntado, ¿pero acaso todos los pensamientos son falsos? Querría empezar por ahí. Y la primera pregunta que se me ocurre, la primera respuesta que se me ocurre ante esta cuestión, todos los pensamientos son falsos, sería esta. Todo depende de lo que entendamos por pensamiento y sobre todo depende desde qué lugar decimos esa afirmación. Y quería poner un ejemplo que me parece muy evidente. Por ejemplo, lo que yo soñé anoche era falso o verdadero. Evidentemente, mientras estaba en el sueño soñándolo, para mí era totalmente verdadero, cierto, era algo real. Y en el nivel de consciencia que llamamos onírico, el contenido de los sueños que aparecen, son reales, son ciertos. ¿Qué ocurre? Que cuando salimos del estado onírico y cambiamos de estado de consciencia y entramos en el estado de vigilia, porque hemos despertado, nos damos cuenta de que todos aquellos montajes que aparecían en los sueños, pues realmente no eran consistentes, no eran lo que podemos decir realmente reales. En concreto, ¿qué ocurre con los pensamientos? Lo querría sintetizar como en 3 afirmaciones. La primera, me parece evidente que los pensamientos los trae el cerebro. Por tanto, son construcciones cerebrales que obedecen a diferentes factores que no vamos a entrar en ellos ahora, pero que no somos nosotros los que pensamos, sino que son los pensamientos los que vienen a nosotros. Por tanto, no tenemos ninguna garantía de que sean verdaderos, entendidos así. Sabemos que al cerebro, también recordaba la sesión anterior, no le interesa la verdad, eso a él se le escapa. Lo que al cerebro le interesa es que el relato que él ha fabricado a lo largo de nuestra historia psicobiográfica sea un relato coherente. Y entonces, para mantener la, entre comillas, coherencia de ese relato, habrá cosas que descarte y habrá cosas que potencie, pero este es el único interés del cerebro. Entonces, primer punto, los pensamientos son involuntarios, son automáticos y los trae el cerebro. No somos nosotros quienes pensamos, por eso, parodiando a algún neurocientífico, según él habría que decir, igual que decimos llueve, habría que decir piensa. Igual que no decimos yo lato, sino mi corazón late, no habría que decir yo pienso, sino mi cerebro piensa. Un segundo punto. Los pensamientos, evidentemente, pueden ser adecuados cuando se refieren a objetos, a circunstancias delimitadas, pero únicamente entonces. ¿Por qué? Porque cada vez somos más conscientes de que un pensamiento no puede encerrar ni atrapar la verdad. Lógicamente hay pensamientos más adecuados que otros, hay pensamientos más ajustados, más acertados, más correctos que otros. Por ejemplo, si yo digo, en este momento hace una temperatura agradable, no llueve, no hace excesivo calor, ese pensamiento es bastante adecuado porque se corresponde a una circunstancia, a un objeto. Si yo digo, este cuenco pesa más que palito de madera con el que lo golpeo, es algo cierto, porque ambos se trata de objetos que mi cerebro puede calificar de una forma bastante adecuada. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de la verdad nunca puede ser objeto, la verdad no es algo delimitado, no es un concepto, la verdad no tiene límites. Por tanto, la verdad no puede ser atrapada por la mente y tampoco puede ser formulada por ningún pensamiento. Y aquí sí que vemos que los pensamientos, sean los que sean, lo más que pueden hacer es apuntar, orientar,
ofrecernos mapas, pero nunca pueden contener la verdad. Y un tercer punto, para el cual voy a volver a la ya citada analogía del sueño porque me parece muy elocuente. Como decía antes, mientras estamos dormidos, el mundo onírico para nosotros es real y los pensamientos que aparecen en el sueño los tomamos como totalmente verdaderos, hasta el punto de que podemos estar dormidos soñando determinadas cosas y notamos cómo nuestro estado de ánimo e incluso a veces nuestro propio cuerpo experimenta cambios como consecuencia de aquello que nos estamos creyendo. Por ejemplo, cuando el cuerpo tiembla, cuando el cuerpo suda, cuando el cuerpo no son nada más que signos que se derivan de la creencia que toma por verdaderos aquellos pensamientos construidos en el mismo sueño. De la misma manera, y esta es la analogía, cuando estamos en el estado mental, cuando estamos ahí donde la mente, digamos, es la que lleva el protagonismo, cuando estamos en el estado mental nos parece completamente real todo lo que nuestra mente percibe, ¿no? Todo. Sin embargo, también aquí, como ocurre cuando salimos del sueño a la vigilia, cuando pasamos de la vigilia a un estado de conciencia que podemos llamar transpersonal o simplemente del testigo, ahí empezamos a darnos cuenta también de que aquellos pensamientos que para la mente eran como definitivos no pasan de ser formas transitorias. Ante esto surge una pregunta importante. Si estamos en una brújula, como decíamos en algún encuentro anterior, de pensamientos que pueden constituir ahí como una especie de selva, ¿hay alguna brújula, hay algún elemento que nos permita orientarnos dentro de toda esa selva y empezar a salir de ella? O dicho de otro modo, ¿hay alguna luz que pueda mostrarnos el camino? Si estamos habituados a vivir en una jungla de pensamientos y de pronto empezamos a sospechar que estos pensamientos en realidad no buscan la verdad y no son tan verdaderos, no son tan fiables y aplicados a nuestra verdad profunda no nos aportan mucho, ¿queda algún camino ahí? ¿Es posible alguna puerta de salida? Pues bien, aquí la brújula y la luz vienen, como siempre, no puede ser de otro modo, que de la primera pregunta, la primera y decisiva pregunta, que es la pregunta acerca de lo que somos. ¿Qué soy yo? Como hemos repetido tantas veces a lo largo del curso, esta pregunta condiciona todas las demás, porque si yo, por ejemplo, me entiendo como este yo separado o como un yo mental, entonces, evidentemente, todo lo demás va a estar condicionado a esta forma de verme. Pero, sin embargo, si en mí se ha dado una comprensión más profunda de lo que soy y me doy cuenta de que yo no soy mis pensamientos, no soy mis sentimientos, no soy mi mente, no soy mi organismo ni mi estructura psicofísica, sino que lo que yo soy es eso que es consciente, como veíamos en la práctica y repetimos cada semana la práctica de la rueda de la consciencia. Si yo soy ese campo de consciencia que es consciente de todo lo demás que va cambiando, entonces esta comprensión acerca de mí mismo modifica también mi modo de ver y modifica mi modo de situarme dentro de esta jungla de pensamientos. Por tanto, la cuestión decisiva se puede plantear de este modo. ¿Es posible el acceso a algo que no nazca de la mente? Hemos visto que todo lo que nace, no podemos entrar ahora tampoco en esta disquisición tan importante en este campo, ¿no? La disquisición me refiero a la relación cerebro-mente. Pero si hemos visto que todo lo que nace del cerebro-mente no es en último término tan fiable, ¿hay algo que no nazca de la mente? ¿Hay algo a lo que podamos tener acceso y que tenga para nosotros una garantía de certeza, de certidumbre o de verdad? Y ante esto, a mí me parece que solo tenemos una única certeza. Y la única certeza, que por tanto constituye también la base de nuestra seguridad, es la certeza de ser. Podemos pensar acerca de nosotros un montón de cosas, ¿no? Y repito, quizá no muy fiables, pero nadie puede dudar del hecho de ser.
No puedo dudar de que soy. Y aunque, como decíamos también en otra ocasión, yo no sepa cómo sé que soy, pero no me cabe ninguna duda de que soy. Es para mí una certeza inmediata y una certeza autoevidente. Entonces esta constituye, a mi modo de ver, nuestra primera y gran certeza, la certeza de ser. No tiene de entrada más contenidos, no tiene más objetos que redondeen o coloreen o enriquezcan, entre comillas, a esta certeza. Es una certeza desnuda, una certeza pura, la certeza de ser. Y qué curioso, y esto me parece profundamente significativo, esta certeza de ser es nuestra única fuente de seguridad. ¿Dónde me apoyo yo? ¿Dónde se apoya mi seguridad? En el hecho de ser, en la certeza de ser. Pero todavía lo voy a matizar un poquito más. Cuando hablo de certeza de ser, me refiero a que siempre está a nuestro alcance la posibilidad de conectar con la consciencia que somos y con la presencia que somos. Y si os dais cuenta, ambas realidades van siempre unidas, indisolublemente unidas, consciencia y presencia. Un poquito a ello he querido hacer alusión cuando guiaba la práctica de la rueda de la consciencia, cuando al quedarnos en este segundo momento de la práctica propiamente meditativa, os invitaba a conectar con la sensación de consciencia. Yo me digo a mí mismo, soy consciente ahora. Y simultáneamente, con la misma verdad, puedo decirme, yo me siento presente a mí mismo ahora. Así que la consciencia siempre es presente y la presencia siempre es consciente. Esta es nuestra gran certeza, la presencia consciente que nos constituye. Y aquí empezamos a descubrir más cosas muy interesantes, que cuando vamos acallando la mente pensante, cuando vamos silenciando el pensamiento, cuando entramos en contacto con esto que llamamos presencia consciente, lo que se nos empieza a mostrar ahí, a revelar, a hacerse patente, es que eso que llamamos presencia consciente no es algo que tenemos, no es algo a lo que podemos acceder, no es algo que podemos construir, ni incluso una cualidad que nos adorna, no. Esto que llamamos presencia consciente constituye nada más y nada menos que nuestra verdadera identidad. Por tanto, si yo me pregunto, dentro de toda esta jungla de creencias de todo tipo que mi cerebro está elaborando permanentemente, ¿dónde me asiento? ¿Dónde me reconozco? ¿Dónde hago pie? Solo en esta realidad, en la presencia consciente que soy. Por eso creo que alguna vez lo he compartido también aquí. A mí, habitualmente en mi práctica meditativa cotidiana, lo que hago es tratar de conectar con esta sensación de presencia consciente y quedarme ahí. No seguir el hilo de los pensamientos que aparecen, sino quedarme y saborear una presencia consciente desnuda, sin contenidos mentales. Incluso a veces me pasa cuando por la noche por algún motivo me desvelo o no puedo dormir, lo que hago ahí es, a veces si la mente está muy activa, lo que puedo hacer es observar los pensamientos y me doy cuenta cómo al observar los pensamientos fácilmente recupero el sueño. Pero si no, cuando estoy desvelado pero no hay nada que me inquiete, lo que hago es aprovechar también para vivir de una forma consciente esta conexión, reconectar con la presencia consciente que soy sin contenidos y quedarme ahí. Esto es lo que nos libera de la jungla de los pensamientos. Y aquí es muy importante empezar a hacer alguna distinción que os quiero compartir. Primero, caer en la cuenta de que la consciencia es diferente de los contenidos. Todo lo que son contenidos de consciencia son objetos. Es aquello que puedo pensar, que puedo percibir, que puedo nombrar. Pueden ser objetos externos, circunstancias, pueden ser objetos internos, pensamientos, sensaciones, sentimientos, emociones, etc. Pero todos son contenidos. Y es muy importante distinguir en nuestra vida cotidiana que una cosa es la consciencia, o presencia consciente, y otra cosa son los contenidos de la consciencia. Y a partir de aquí, decía antes que cuando una persona conecta con la presencia consciente, reconoce
hay como un sentido ontológico interno que le dice, eso eres tú, reconoce que nuestra identidad es presencia consciente inalterable, y esto también es lo que experimentamos cuando caemos en la cuenta de que nosotros, en nuestra identidad, no somos un contenido de la consciencia, sino que somos eso que es consciente de todos los contenidos. Quizás esto os ayude a comprender también por qué aprecio, valoro tanto esta práctica de la rueda de la consciencia, para salir de la identificación que nos hace pensarnos, casi sin darnos cuenta, como un contenido más, cuando me identifico con mi yo separado, cuando me identifico con lo que me pasa, cuando me identifico con lo que siento, cuando me identifico con lo que pienso, ahí me estoy reduciendo a un contenido de la consciencia, es decir, estoy alienándome, esto es terrible en sus consecuencias, de mi verdadera identidad. Estoy desconectado de quién soy, lo que nace de aquí. Pues bien, toda esta práctica nos ayuda a caer en la cuenta de que no somos nunca un contenido de la consciencia, sino eso que es consciente de todos los contenidos. Tu yo, digo ahí, nació el día que dijiste mío, y un niño es de lo primero que aprende a decir mío, ¿no? El día que hemos dicho mío desde niños, ahí nació nuestro yo. Y tu búsqueda comenzó el día en que te preguntaste, ¿y quién soy yo? Que generalmente suele ser al inicio de la adolescencia y luego puede tener mayor o menor intensidad, pero ahí está. Esto creo que lo hemos vivido todos, todas, de una forma u otra, ¿no? Por supuesto, el nacimiento del yo, porque hemos dicho mío, y el inicio de la búsqueda, también con esa pregunta. Pero con la búsqueda puede nacer fácilmente nuestro error. Y tu error consistió en quedarte con la fotografía que te devolvían las personas significativas de tu entorno. Mamá, papá, tus hermanos, tus abuelos, amigos, profesores, el entorno sociocultural, ¿no? Cuando yo me quedé con la imagen que ellos me devolvían, en cierto modo me espejaban y me identifiqué con esa imagen, ahí empecé a equivocarme. Y creo que es inevitable, quiero decir, forma parte del momento donde evolutivamente estamos la especie humana y entonces pasamos también por esa etapa de error, los sabios llaman ignorancia, que es reducirnos e identificarnos con el yo particular o con el yo separado. En definitiva, es identificarnos con un contenido de la consciencia, olvidando que somos eso que es consciente de los contenidos. Por eso nuestro error se puede describir de este modo. Nuestro error no es nada más que la reducción a nuestro yo particular, nuestro yo separado, lo cual implica, lógicamente, que nos hemos reducido a la lectura que nuestra mente hace de nosotros mismos. Si en aquella pregunta que pone en marcha toda nuestra búsqueda, ¿quién soy yo?, únicamente recibo la respuesta de mi mente, aunque sea una mente muy sesuda y muy leída y muy erudita, la respuesta que me va a dar mi mente es una respuesta siempre errónea, siempre reductora, porque la mente solo me puede dar una respuesta que sea objeto. La mente me va a decir, tú eres eso que te han dicho que eres. Tú eres un cuerpo, una mente y un psiquismo. Tú eres un yo separado. Pero tú no eres solo la forma en que tu mente te percibe, la forma en que tus sentidos te perciben. Es decir, tú no eres tu personalidad. Nuestra personalidad, dentro de esta paradoja que nos constituye y que explica en realidad todo lo que somos de una forma bellísima y completa, un nivel de la paradoja, hemos dicho tantas veces, es la personalidad, que es lo que nuestra mente alcanza a ver y que es lo que las personas que nos rodean desde niño fácilmente nos reflejan. Pero este solo es el nivel superficial, el nivel relativo, el nivel de las formas, el nivel psicológico, el nivel de las personas, como queráis llamarlo. Está debajo el otro nivel profundo, que podemos llamar también espiritual, que es el nivel de nuestra identidad. El nivel de las formas es el nivel de los contenidos, el nivel de la identidad es el nivel de la consciencia, de eso que es consciente. Pues bien, no somos solo, ni de lejos, nuestra personalidad, somos
aquello que está detrás de la apariencia. Lo que aparece, lo que perciben nuestros sentidos neurobiológicos, mente incluida, es nuestra personita, pero aquello que nuestra mente y nuestros sentidos no pueden percibir y que sin embargo tenemos un acceso totalmente inmediato a ello, porque es lo que somos, eso es lo que define nuestra identidad. Y aquí ocurre una cosa preciosa. Cuando comprendes que no eres el yo separado o particular que tu mente pensaba, cesa por completo la necesidad de aferrarte a ninguna creencia. Basta sencillamente ser, y ser significa dejarte fluir con lo que es, dejarte fluir con la consciencia, con la realidad, con la vida, en definitiva, con eso que somos. Las creencias caen, ¿por qué? Porque las creencias, repito una vez más, sean del tipo que sea, desde las creencias religiosas que nos pueden parecer más sagradas hasta las creencias psicológicas que nos hacen sufrir cotidianamente. Las creencias solo tienen sentido y solo ocupan lugar cuando estamos en el estado mental identificados con la mente, es decir, identificados con el yo. Porque nuestro yo sí necesita, como el alimento, necesita creer en algo, necesita creencias para poder sentirse más o menos seguro y organizar su mundo mental. Pero una vez que hemos comprendido que no somos este yo separado y por tanto no nos reducimos al estado mental, cuando eso hemos comprendido, ¿qué necesidad tenemos de creencias? Todas caen. Y entonces, ¿qué nos queda cuando caen las creencias? La certeza de ser. Yo soy presencia consciente, no tengo necesidad de creer ninguna cosa más acerca de lo que soy. Y aquí descubrimos una consecuencia inmediata. La seguridad, aquello a lo que los seres humanos parece que no podemos renunciar jamás, no es algo añadido, no es algo que nos den desde fuera. Un niño evidentemente siente seguridad porque siente a mamá o a papá al lado, pero eso forma parte de la psicología infantil, ¿no? Pero una persona adulta, la seguridad no nos viene de fuera y cuando la buscamos fuera nos confundimos y antes o después quedaremos frustrados. La seguridad no nos viene de la persona que nos quiere, por más que sea una sensación muy valiosa y agradable. La seguridad no nos viene de la carrera que hemos hecho, del dinero que hemos logrado reunir, de la profesión que tenemos, del círculo de amistades, de la salud de la que disfrutamos, de las creencias que tenemos. No nos viene de ningún ente, de ningún Dios todopoderoso que desde fuera vela por nosotros de una forma protectora. La seguridad no es algo, no es algo. Desde la comprensión no dual nos resulta evidente que la seguridad es una con nuestra identidad. La seguridad es lo que somos. La certeza de ser es la certeza de seguridad al mismo tiempo. La presencia consciente es seguridad, la vida es seguridad. Aquí se entiende bien aquel dicho, creo que en otra sesión lo recordaba también porque personalmente me gusta mucho, tanto el autor como la expresión que recuerdo aquí, José Saramago, ¿no? Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, eso es lo que somos. No tiene nombre porque no puede tenerlo, porque no es un objeto. Es cierto que aquí, como necesitamos comunicarnos y tratar de expresar lo inexpresable, lo que somos es eso que no tiene nombre. Y esto me parece importante tenerlo claro. Lo que somos nunca lo podremos nombrar. No tiene nombre. Pero a la hora de querer dar alguna expresión que apunte en la dirección correcta, esta tarde lo estamos llamando presencia consciente. Yo soy presencia consciente. Pues bien, dentro de nosotros, eso que no tiene nombre, aunque inadecuadamente lo llame presencia consciente, eso es justamente lo que somos. Que fijaos, San Juan de la Cruz también, el gran poeta y místico, lo decía: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Hay otro conocimiento que no es mental y que trasciende por completo la mente. Es el conocimiento que los místicos decían la sabiduría del no saber, del no pensamiento. Eso que no tiene nombre, eso que no puede ser pensado porque no es un objeto mental, eso es lo que somos. Así que, llegados a este punto, repito, no es necesaria ninguna creencia.
Yo estoy agradecido con las creencias que he tenido en mi vida, con algunas de ellas más que otras, porque han sido señales que me han ayudado a vivir. Yo estoy agradecido también y soy respetuoso con las creencias de las personas con las que convivo y personas que tienen las creencias que tienen, siempre que esas creencias no hagan daño ni sean dañinas para ellas ni para los demás. Pero no son necesarias en absoluto. Las creencias caen y podemos soltarlas por completo. Con todo, como nuestra mente es muy sutil y el ego también a veces nos puede jugar trampas, querría terminar esta sesión invitando a prestar atención a alguna pequeña trampa que nos puede tomar de manera inadvertida, o dicho en positivo, a ser cautelosos. Cautelosos frente a algo que es característico del ego, y me refiero a su tendencia a apropiarse de todo y a manipular fácilmente todo. Sabéis que el ego busca apropiarse porque el ego, como la mente es apropiadora, vive de la apropiación. El ego se siente más gordo, se siente más alimentado de cuantas más cosas se apropia, ¿no? Y a través de la apropiación es capaz de manipular todo en beneficio propio. Este es el comportamiento propiamente llamamos egoico o incluso narcisista. Pues bien, el ego también se puede aprovechar de esta crítica de las creencias que hemos hecho. Y entonces puede sacar conclusiones a su gusto. Por ejemplo, puede decir, pues nada es verdad, pues nada es mejor que nada, pues nada importa nada. Y entonces el ego nos conduce a un camino de relativismo vulgar, yo llamaría, que es también un camino de nihilismo y que es una trampa igualmente mortal. Pero esta trampa, y esto me parece importante y quiero subrayarlo, no es consecuencia de que se abandonen las creencias. El abandono de las creencias, veremos hoy, no sé si el próximo día, conduce a un espacio inmenso de libertad y conduce a un corazón desapropiado y por eso profundamente acogedor. Una persona que no tiene creencias, porque las ha soltado en este sentido positivo de soltar las creencias, es una persona amplia, una persona, en el mejor sentido de la palabra, libre y liberal, es decir, no dogmática, una persona profundamente respetuosa. Pero, el ego puede utilizar esta crítica de las creencias para conducirnos, como decía, a posturas relativistas o posturas nihilistas. Por eso me parece que es muy importante apelar aquí a aquello que es un gran logro de la modernidad, me refiero al ámbito europeo sobre todo, y en concreto a la Ilustración. Estoy hablando de los siglos XVII y XVIII y a partir de ahí. ¿Qué decir sobre esto? Es verdad que estamos bajo una trampa podemos estar del dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? El dogmatismo es la absolutización de cualquier creencia. Cuando una creencia se absolutiza y se arroga la categoría de ser, entre comillas, verdadera, ahí hemos caído en el dogmatismo. Pero en el extremo contrario, como suele ocurrir con todo lo humano, todos son polos, en el polo opuesto existe el relativismo vulgar que ahora padecemos, por desgracia, con mucha frecuencia y de una forma, a mi modo de ver, muy preocupante. Es el reino de las fake news, de la posverdad y de todo el daño que la posverdad también está haciendo y que va en esa línea, ¿no?, del nihilismo o como lo queramos llamar. Pues bien, frente a estos dos engaños en ambos extremos, que son los dos totalmente peligrosos y nocivos, el dogmatismo y el relativismo vulgar de la posverdad, tenemos que rescatar y valorar y poner en su lugar el valor de la mente, de la mente funcional, es decir, de la mente crítica, de la mente que es capaz de desmontar las mentiras que la propia mente se fabrica. Y ahí es donde tenemos un punto importante que cuidar, sobre todo cuando estamos en un medio sociocultural caracterizado en gran medida por la posverdad. La posverdad significa que es una apropiación de nuevo del ego, es una manipulación del ego, es decir, como no tenemos acceso a la verdad, como nuestra mente no puede alcanzar la verdad, lo que importa no es la verdad. Lo que importa es que yo esté bien, lo que importa es que yo tenga razón, entonces puedo manipular las
falsas verdades, puedo crear posverdades, puedo crear fake news con tal de darme la razón a mí mismo. Ahí hace falta cultivar la lucidez de la mente y, en concreto, la razón crítica. La razón crítica es otro logro ya que no podemos perder de la modernidad. He puesto ahí los llamados maestros de la sospecha, la imagen de Marx, de Nietzsche y de Freud, reconocidos como maestros de la sospecha porque nos enseñaron a sospechar de todo aquello que dábamos fácilmente y quizá de una forma crédula como verdadero. Entonces necesitamos más que nunca recuperar la lucidez crítica. Resumiendo un poco todo esto, el absolutismo dogmático, dice ahí, conduce a la descalificación del otro, a la condena, al aplastamiento y al enfrentamiento estéril. Cada vez que yo pretendo que mi creencia es verdadera, caigo en el dogmatismo y llego a esas consecuencias que tiene más, porque el dogmatismo me enroca en la ignorancia y en la prepotencia. Generalmente, cuando una persona es dogmática, siempre tendrá algo de esto. Algo de ignorancia, esto es evidente, porque está tomando como verdad lo que no es nada más que una construcción mental, y mucho de prepotencia, porque al final el dogmatismo no es nada más que el alimento de quien pretende tener razón a toda costa. Este en un extremo, el dogmatismo, y en el otro extremo el relativismo. El relativismo vulgar conduce forzosamente al nihilismo, porque si nada es verdad, dice el ego decepcionado, nada vale más que nada, y el nihilismo significa el suicidio colectivo. Por eso es muy importante, porque la posverdad también puede conducir, puede ser una senda que desemboque aquí. Y hay algo más. Este relativismo vulgar, el reino de la posverdad y de todo esto que vengo diciendo, es curioso que guarda estrechas relaciones con nuestro peor narcisismo, iba a decir, porque donde todo da igual, donde nada vale nada o nada vale más que otra cosa, lo importante viene a ser hacer lo que yo quiero, hacer mi santo gusto. Y dado que nuestra sociedad también es profundamente narcisista, aquí encuentra un caldo de cultivo tremendo. En definitiva, resumiendo, por un lado, el absolutismo dogmático es alimento de la prepotencia, y por otro, el relativismo vulgar es alimento del narcisismo. Y esto no quiere decir que cuando tenemos una cosa no tengamos la contraria, sino que por desgracia también pueden simultanearse, incluso convivir y alternar en una misma persona ambas actitudes. Pues bien, entre ambos extremos erróneos y tremendamente nocivos, como son el absolutismo dogmático y el relativismo vulgar, la actitud adecuada es el reconocimiento de que todo el conocimiento humano es forzosamente relativo. Que sea relativo quiere decir que es situado. Pero cuando una persona reconoce la relatividad de sus pensamientos, de sus ideas, cuando conoce que no podemos tener la verdad, sino que solo tenemos perspectivas, porque solo somos seres situados, y que no podemos tener la verdad, sino que tenemos opiniones, entonces ahí empezamos a entrar en una escuela de humildad que, perdonad el juego de palabras, nos humaniza. Únicamente nos humaniza la humildad. ¿Y por qué la humildad nos humaniza? Más allá del juego de palabras, porque sabéis que ambas, humildad y humanidad, provienen de la misma etimología, que es humus, que también viene de ahí la palabra humor, que significa tierra fértil. Pero ¿por qué la humildad nos humaniza? Porque humildad es lo mismo que vivir en verdad. Y lo único que nos humaniza es el reconocimiento de la verdad que somos. Y tengo que, perdonad que me extienda un minuto más, hacer un añadido breve. Un añadido que me sugirió una profesora muy entregada, muy vocacionada en su tarea. Y ella me decía, pero no podemos entonces transmitir pensamientos que al final son creencias a los niños en el proceso educativo. Evidentemente que sí. Entonces, ¿qué lugar ocupan las creencias en un proceso educativo?
Pues en primer lugar yo diría que son inevitables. Son inevitables porque forman parte del propio proceso de socialización, del propio proceso por el que acompañamos a un niño, a un adolescente, a ser persona. Y dentro de ese proceso el niño necesita referencias que lógicamente para él van a ser referencias aprendidas, que está bien, que no está bien, que puedo hacer, que no puedo hacer, es decir, otra jungla de creencias de todo tipo. En ese sentido digo que son inevitables y por ahí pasamos. Pero esto es muy importante también, tanto para padres y madres como para educadores y educadoras, es muy importante caer en la cuenta de que estas referencias, esas son las creencias que un niño aprende, que un niño recibe, están llamadas también a ser trascendidas. Porque cuando se descubre que las creencias son objeto, es muy importante ir acompañando al niño a que pueda, lógicamente según su edad, ¿no?, a trascender esas creencias. Lo voy a poner con un ejemplo. A un niño hay que ayudarle a que afirme su propio yo, a que crezca en autoestima, a que crezca en autonomía, en definitiva, a que construya su personalidad. Pero ya sabemos que el niño no es su personalidad. Sabemos que la identidad no se reduce a la personalidad. Pero es un paso inevitable, imprescindible, la construcción de la propia personalidad para posteriormente trascenderla, es decir, ir más allá de ella. Pues bien, con el mundo de las creencias pasaría algo igual. El niño necesita tener creencias que son referencias, pero luego poco a poco en ese proceso de crecimiento personal probablemente vea la necesidad de trascender las creencias, igual que verá también la necesidad de trascender su propio yo. Las creencias ciertamente están muy lejos de la vida, son constructos mentales. La sabiduría, hemos visto en un segundo momento, conduce al abandono de toda creencia y ahí aparece ante nosotros una confianza absolutamente nueva, que no nos viene de fuera, que no es algo, sino que es una con lo que realmente somos. Y una vez más, comprender que nuestra mente no puede atrapar la verdad nos hace humildes y profundamente respetuosos. Es decir, como decía antes, nos humaniza. De ese modo salimos del dogmatismo que tanto daño hace y que tanto envenena las relaciones, tanto personales como grupales o colectivas. Pensad en las posturas dogmáticas, religiosas, políticas, de partidos políticos, etc. Y aprendemos a vivir en la incertidumbre. Vivir en la incertidumbre es vivir en la sabiduría del no saber. Y esto es otra paradoja muy querida para los místicos. Hay un texto de Ramesh Balsekar, un sabio hindú de finales del siglo XX, que decía: la búsqueda humana de la seguridad ha de terminar necesariamente en frustración. Nada nos da la seguridad. El ser humano ha de aceptar la inseguridad. La vida es incertidumbre. La seguridad, tal como la entiende nuestra mente, es un mito. La vida tal como la conocemos, es decir, nuestra existencia cotidiana, solo puede existir gracias a la bendición de la incertidumbre. Y voy terminando ya. A esto aludía antes en algún momento. Esta es la riqueza del abandono de las creencias. Tal como yo lo veo, el abandono de toda creencia deja un corazón vaciado de sí mismo. Y un corazón vaciado de sí mismo es abierto y capaz de acogerlo todo. Lógicamente, cuando mi mente, mi corazón, está saturado de creencias de todo tipo, no digamos nada si las he absolutizado y las tengo para mí como dogmas inamovibles, en ese corazón no cabe nadie. Está demasiado ocupado. Pero cuando puedo soltar y dejar caer todas las creencias, lo que empieza a aparecer ahí es un corazón abierto, un corazón desocupado, un corazón vaciado de sí mismo. Y ese corazón vaciado de sí mismo es el que es, por definición, abierto y capaz de acogerlo todo. Pues bien, hasta aquí hemos llegado esta tarde. Muchas gracias también por vuestra presencia. Que tengáis una excelente semana y hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.